Día a día, hermano, somos formados a la imagen del Señor Jesucristo. Por ejemplo, les digo, hermano, ¿cuántos de nosotros somos disciplinados en las cosas del Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermano, tenemos esa constancia, esa disciplina en las cosas del Señor? A veces, hermano, nosotros solamente hacemos las cosas por cumplir, y no por adoración o no por amor, sino por cumplir. Miren, hermanos, yo les digo, ¿no? ¿Cuántos son de aquí, de este lugar? ¿Cuántos son de la iglesia local? ¿Cuántos están aquí? Hermanos, a ver, levantamos las manitos, todos los que están aquí de la iglesia local, los que son de aquí, de Surupampa. ¿Cuántos están por ahí? Hermanos, dejemos de conversar un momento y comencemos a poder escuchar la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ya acá tampoco, hermano, nadie que me llama, que me volteo, que nada. Vamos a estar, hermano, atento a escuchar esta palabra que el Señor tiene para ti. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Así que dile al que está a tu lado, estate preparado, Dios te va a hablar. ¿Sí? Así dile, hermano, convencido, Dios te va a hablar esta noche. Y quiero, hermano, tomar un énfasis primero. Antes de comenzar, hermano, quiero ser breve porque hay un programa extenso. Y sé, hermano, que todo tiene un tiempo y todo es un orden y debemos manejar ese orden, ¿cierto? Porque es parte de la constancia, es parte de ser disciplinados. Entonces, hermano, miren, siempre la palabra del Señor ha sido predicada siempre, en todo momento. Y dice la Biblia que la palabra del Señor nunca dejará de ser. ¿Estamos de acuerdo en eso? La palabra del Señor nunca dejará de ser, nunca pasará. La palabra de Dios siempre va a ser. ¿Estamos en esto de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser, hermano. La palabra de Dios siempre va a estar ahí. A nosotros nos predican, nos hablan. Hermano, ¿a cuántos de nosotros a diario nuestros pastores nos predican, nos hablan? Hermano, nos dicen las cosas de la palabra. Y hermano, a veces lo difícil no es entender la Biblia. Lo difícil no es oírlo. ¿Lo sabes cuál es lo complicado? Hacerlo. Hacer la palabra es lo complicado. Hermano, poner en obra la palabra es lo complicado. Por eso quiero abrir la Biblia contigo, hermano, porque la palabra de Dios no es la culpable, porque a ti te dan palabra, a ti te predican, a ti te enseñan palabra. Entonces, la palabra de Dios no es, hermano, la culpable de que nosotros no cambiemos, sino que quiero tomar esta enseñanza para ver, hermano, cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos al no formar un cambio o un hábito, hermano, de cambiar nuestras vidas. Por eso, miren, vamos a abrir el libro de Mateo, hermano, el libro de Mateo, rápidamente, hermano, porque el tiempo se va. En el libro de Mateo, quiero abrirte una palabra en esta noche y estar atentos, hermano, para poder recibir esta palabra. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Sí? ¿Cuántos estamos aquí? Hermano, tenemos que ser constantes. En el libro de Mateo, el capítulo 7, hay una historia que quiero relatarlo contigo, y ahí nos vamos a trazar en la palabra, porque la palabra es la que nos va a hablar, hermano. Tú tienes que volver a la palabra, a escuchar lo que la palabra dice, no a lo que el pastor dice, no a lo que el amigo me dijo. Tú tienes que ir a lo que la palabra dice, que la palabra te hable, que la palabra te confronte, que la palabra nos da vida, nos da esperanza. La palabra es la que va a cambiar nuestro ser. ¿Amén o no amén? Sí, y miren, hermano, en el libro de Mateo, el capítulo 7, hay una parábola acá, hermano, y quiero compartirlo contigo, esta palabra. El versículo 24 de Mateo, el capítulo 7, el versículo 24, vamos a leer esta palabra, hermano, y lo vamos a descifrar de esta manera. Todos nos ponemos de pie si lo encontramos. Mateo 7, el versículo 24. Y ahí, hermano, vamos a aprender algo esta noche. Miren, Mateo 7, el versículo 24. Mateo 7, el versículo 24, lo que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie. Y miren, hermano, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuál palabras, hermano? ¿Cuál palabras? Cualquiera que me oye estas palabras. Pero acá viene una coma, hermano, y quiero en esa coma tomar un alto, y dice: y las hace. Mira, dice la palabra: cualquiera que oye esta palabra y las hace. ¿Qué dice la palabra? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron, miren, hermano, ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre
la roca. Pero el 26 dice, hermano, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén o no amén, hermano. Cerramos nuestras vistas un momento y oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea usted hablando a este pueblo, porque este pueblo tiene necesidad de usted. Este pueblo tiene necesidad del Dios poderoso, del Dios vivo al que nosotros servimos. Padre, habla cada corazón, cada vida, y que de acá salgamos renovados, transformados con tu palabra. Que tu palabra nos ayude, que tu palabra pueda, Señor, causar en nosotros ese cambio hacia la estatura y a la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, a formar nuestras vidas. Ayúdanos a disciplinarnos en tu palabra, y que esta noche, Señor, sea usted hablando a este pueblo, porque este pueblo, Señor, necesita escuchar su palabra. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Y levantamos las manitos al cielo y glorificamos al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Toma asiento, hermano, y tengo unos minutos, hermano, para poder compartirte esta palabra. Vamos a predicar en esta noche bajo el tema, hermano, prudente o insensato. Mira lo que dice la palabra. La palabra dice que cualquiera que escuche esta palabra, que escucha la palabra del Señor y la hace, el Señor mismo lo llama prudente o insensato. Mira lo que dice la palabra. La palabra dice que cualquiera que escuche esta palabra, que escucha la palabra del Señor y la hace, el Señor mismo lo llama prudente. Mira, cualquiera que escucha la palabra y lo pone en obra, lo pone en práctica, Dios lo llama, ¿cómo lo llama Dios? Prudente. Que aquellos que escuchan la palabra y no lo hacen, no lo ponen en obra, ¿cómo Dios los llama? ¿Cómo Dios los llama? Y ahora la pregunta para la iglesia: ¿aquí estamos gente prudente o gente insensata? Hermano, mira cómo vamos a comparar esta parábola, hermano, porque a nosotros la palabra, siempre la palabra va a querer causar cambio en nosotros. La palabra es para ayudarnos, la palabra es para edificarnos. Dice la Biblia que todo lo que se haga sea en edificación dentro de la casa del Señor. Entonces todo lo que ocurra, el Señor quiere edificar, quiere hacer cosas por nosotros. Pero miren, hermano, lo que pasa aquí. Hay dos cosas o dos tipos de creyentes dentro de la iglesia. Y esos creyentes son aquellos que escuchan la palabra, escuchan, oyen el mensaje, pero no lo ponen en obra, no lo hacen. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos han predicado que debemos dejar la ira? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Oye, hermano, le estoy hablando a la iglesia. ¿A cuántos de nosotros, en el libro de Colosenses, el capítulo 3, dice que hay una nueva manera de vivir? Antes vivíamos en nuestros delitos, antes vivíamos de una manera vana, antes vivíamos como queríamos, antes hacíamos lo que queríamos, pero ahora en Cristo hay una nueva manera de vivir. Por lo tanto, despojaos del viejo hombre y todo lo que carga el viejo hombre. Y la palabra dice que debemos despojarnos del viejo hombre, ¿o no dice así? Entonces, hermano, dice la palabra que si a nosotros nos es predicada la palabra, ¿a cuántos de nosotros nos han predicado que debemos dejar la ira, dejar la contienda, dejar los pleitos, la enemistad, dejar, hermano, la contienda que hay entre nosotros? ¿Se nos ha predicado o no se nos ha predicado? ¿Qué dice la iglesia? ¿Se nos ha predicado o no se ha predicado esas cosas a nuestras vidas? La pregunta es, ¿lo ponemos en obra? La pregunta que debemos hacernos, iglesia, es: ¿lo ponemos en obra? ¿Ponemos en obra la palabra del Señor? ¿Ponemos en obra en nuestras vidas, hermano? Porque mira lo que dice la palabra, y tú lo estás leyendo conmigo, no lo estoy leyendo yo, o no te estoy diciendo nada que esté fuera de la Biblia. Hermano, dice la palabra que cualquiera que oye esta palabra, que oye el mensaje ayer, hoy, el que oye la palabra, el que oye el mensaje y la hace, el Señor lo llama prudente. Pero aquel que oye, que escucha el mensaje y no lo hace, ¿cómo lo llama el Señor? Y entonces
Entonces, hermano, a nosotros se nos ha hablado la palabra. Hermano, a nosotros se nos ha predicado la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros, siendo creyentes, hermano, vivimos a nuestra manera, vivimos o hacemos las cosas que a nosotros nos compete, que nosotros queremos hacer? Pero a eso Dios nos llamó. Iglesia del Señor, a eso Dios nos llamó. Mira lo que dice la palabra. A ti te ha sido predicada esta palabra. A mi vida me ha sido predicada esta palabra. Hermano, por eso yo te digo, nosotros vamos a cambiar, no por cuánta alabanza se nos dé, y no estoy en contra de la alabanza. A nosotros, ¿saben? No nos va a cambiar, hermano, al asistir, el estar aquí. A ti te va a cambiar la comunión o el conocimiento que tú llegues a tener de Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú lo conoces a Él, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Pero si no lo llegas a conocer, ¿cómo esperas cambiar? ¿Cómo esperas ser una persona diferente? Hermano, si es que todavía no conoces a aquel que te puede cambiar. Hermano, y entonces mira lo que dice la palabra. Aquel que escucha la palabra. Y escuchamos, hermano, pero ¿cómo vivimos? A veces venimos a la iglesia solamente a dormir. Venimos a la iglesia solamente, hermano, y con el pensamiento de que yo estoy en la iglesia y Dios todo recibe. Y hermano, no es así. Dios no recibe todo. ¿O no, hermano? Por eso la palabra, mira lo que nos dice a nosotros. Nosotros escuchamos el mensaje, pero nos cuesta ponerlo por obra. Nos cuesta hacerlo. En la mañana un ministerio decía, ¿cuántos aman a sus hermanos? ¿Cuántos aman a sus hermanos? A ver, ¿cuántos aquí amamos a nuestros hermanos en Cristo? ¿Y cuándo ha sido la última vez que has ayudado a uno de ellos? ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto por uno de ellos? ¿Te das cuenta, hermano, que solamente lo expresamos de labios? Que solamente lo expresamos, hermano, con el conocimiento de decir, te saludo en el amor de Cristo, te amo en el amor de Cristo. Pero si tú lo amaras en el amor de Cristo, hermano, tú le dijeras las cosas como son, las cosas tal cuales son, hermano. Por eso te he venido a decir esta noche, hermano, no importa lo que tú hagas, no importa que tú digas, wow, qué fiesta, wow, qué esto, hermano. ¿Sabes lo que al Señor le agrada? Es que tú obedezcas lo que te dice, obedezcas la palabra, ames la palabra por encima de cualquier cosa, hermano. ¿O tú crees que al Señor le impresionamos por cuántos ministerios hay? ¿O tú crees que al Señor le impresionamos por cuántas bandas hay? Hermano, ¿tú crees que el Señor, ponte a pensar esto? Por ejemplo, dice la palabra, y nosotros somos conocedores de la palabra. ¿O no somos conocedores de la palabra? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Somos conocedores de la palabra, sí o no? Y lo peor es que conociendo la palabra, hacemos lo que nosotros queremos. Dice el libro de Timoteo, hermano, que nosotros debemos competir legítimamente. ¿Debemos competir cómo? Legítimamente, corriendo la carrera que nos han permitido, pero debemos correrla legítimamente, hermano. Y te hago una pregunta. Cuando nosotros hacemos fraudes dentro de la iglesia, ¿lo estaremos haciendo legítimamente en nuestra carrera? Por ejemplo, te lo digo así de esta manera. Miren, no quiero chocar con nadie. Y todo, hermano, dice el libro de Timoteo, hermano, que nosotros debemos competir legítimamente. ¿Debemos competir cómo? Legítimamente, corriendo la carrera que nos han permitido, pero debemos correrla legítimamente, hermano. Y te hago una pregunta. Cuando nosotros hacemos fraudes dentro de la iglesia, ¿lo estaremos haciendo legítimamente en nuestra carrera? Por ejemplo, te lo digo así de esta manera. Miren, no quiero chocar con nadie. Y todo, hermano, ni siquiera hablar de alguien específico. Si no sabes lo que quiero hacer, que la palabra esta noche nos ayude a cambiar. Que la palabra esta noche nos confronte y nos hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón. ¿Sabes por qué, hermano? Mira lo que pasa aquí. Te lo puedo decir de esta manera. Mira, a veces nosotros tenemos este pensamiento o decimos de esta manera. Traemos bandas, traemos músicos, traemos personas. Y a veces traemos gente que ni congrega y gente que ni es cristiana y nosotros lo llamamos los gallos. Te hago una pregunta, harás una buena presentación delante de la gente, pero Dios recibirá lo que estás haciendo. Hermano, tú puedes hacer una buena presentación delante de los hermanos, delante de la gente, y te pueden aplaudir y
y te pueden decir, wow, qué bonito toca, wow, qué bonito está, mira esto, te pueden aplaudir, pero hermano, Dios recibirá lo que le estás dando. Y peor es que somos conocedores de la palabra, conocemos la palabra, hermano, o que peor sería, yo te digo, que no conozcamos la palabra. Pero conociendo la palabra y hacemos lo que nosotros queremos, estamos haciendo las cosas mal y no lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, te digo a ti, hermano, nosotros que somos predicadores, nosotros que somos líderes, tú también lo eres. Aquí en medio de nosotros hay gente también que son pastores, hay gente que tiene su congregación, sean líderes, sean pastores. Pero les hago una pregunta. Dice la Biblia en 1 de Samuel, hermano, que cuando estaba Elí predicando al pueblo, enseñando al pueblo, hermano, le hablaba a todo el pueblo Elí. Pero ¿sabe lo malo de Elí? Que sus hijos no conocían de Dios. Miren, hermano, Elí predicaba al pueblo, enseñaba al pueblo, pero sus hijos nunca conocieron a Dios. Entonces yo digo, no habrá hoy en día que una buena persona es que sea genuino donde es, en su casa, fuera de su casa, en la iglesia. No solamente comportarme bien cuando los hermanos me ven, sino comportarme de la misma manera cuando no hay nadie. ¿O no, hermano? Pero nosotros solamente, hermano, vivimos de apariencias, como Elí lo hacía. Pero sabes, hermano, miren, seamos sinceros. Nosotros que somos predicadores, tienes a tus hijos en sujeción. Tienes a tus hijos en sujeción dentro de la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Tienes a tus hijos en sujeción, y encima que tú te jactas de ser un buen pastor, un buen hermano, tienes a tus hijos en sujeción en los caminos del Señor. Hermano, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Porque, hermano, nuestro principal ministerio, acuérdate de esto, cuando venga el Señor, no te va a preguntar si conociste Surupampa, si conociste Cayanchal, si conociste Tambillo, si conociste Sotusco. El Señor te va a preguntar por tu casa. ¿Cómo están los de tu casa? ¿Cómo están los de tu familia? ¿Cómo están los que viven contigo? Porque ellos son los que te conocen. ¿O no, hermano? Entonces mira lo que dice la palabra. Por eso yo te digo, hermano, la palabra es la palabra. Y volvamos a la palabra. Pastores, volvamos a enseñar a la gente a depender de Dios, amar a Dios por encima de las cosas. Mira, yo te digo, si tú amaras a Dios, si hay gente aquí que ama a Dios, cuando yo entré, hermano, aquí, toda la iglesia estaba cochina, toda la iglesia estaba sucia. Nadie fue capaz de agarrar una escoba. ¡Aleluya! Y decimos amar a Dios, pero nadie fue capaz de agarrar una escoba y limpiar la iglesia. ¿O no, hermano? Y yo le busco al hermano de acá y le digo, hermano, no habrá escobas, porque estamos en la casa del Señor, no estás en cualquier lugar. ¿Cómo quieres que el Señor obre? ¿Cómo quieres que el Señor haga cosas? ¿Cómo quieres que el Señor haga sanidad? ¿Cómo quieres que el Señor obre en tu vida si lo tenemos en su casa peor que tu casa? Yo, hermano, imagino que ni tu casa lo tienes así. ¿Sí o no, hermano? Pero ¿sabes qué te digo a ti, líder? A veces nosotros, mira, te hago una pregunta. Y todos los líderes, todos los que un día hemos enseñado, todos los que un día hemos enseñado alguna vez en nuestra vida, te hago una pregunta. Tú cuando vienes a la iglesia, ¿con qué fin vienes a aprender? ¿Cuál es el fin tuyo por aprender? Porque algunos dicen, pastor, yo quiero aprender para poder enseñar a otros. Yo quiero aprender para poder compartir la palabra con otros, enseñarle a otros. Y si ese es tu fin, te digo que estás equivocado. Hermano, si tu fin es aprender la palabra para enseñar a otros, estás equivocado. La palabra, hermano, pastores, hermanos, si nuestro fin de nosotros es aprender la palabra para enseñar a otros, estás equivocado.
¿Cómo así, pastor? Si todos nos preparamos, vamos de repente al seminario, vamos de repente, hermano, a estudiar al instituto bíblico y nos vamos a preparar con el fin de enseñar a otro. Y eso creo que es el fin de todos nosotros. Y ese es un error, hermano, que cometemos. Porque la palabra dice, hermano, y vayamos a lo que la palabra dice, porque la palabra es buena y edificante. ¿Sabe lo que dice la palabra, hermano? Y lo quiero compartir contigo. La palabra dice en el libro de Esdras. ¿Quién es rápido en la Biblia? Miren, en el libro de Esdras, el capítulo 7. Rapidito, hermano, pero no perdamos, Mateo. Yo voy a terminar, hermano, de lo más pronto y quiero orar contigo. En el libro de Esdras, hermano, mira, compártelo conmigo. En el libro de Esdras está pasando Crónicas, nada más, hermano. Pasas Crónicas y viene Esdras. Sí, miren, Esdras, el capítulo 7, hermano, mira lo que dice acá. Mira lo que dice, y tú lo vas a leer conmigo. Mira lo que dice el versículo 10, rápidamente el versículo 10, el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice de esta manera, dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Qué había hecho Esdras? ¿Qué había hecho Esdras? ¿Y tú para venir acá has preparado tu corazón? Hermano, tú para venir a la casa del Señor, ¿has preparado tu corazón? ¿Has preparado tu vida, hermano? ¿Has preparado tu corazón para venir? A veces venimos por venir solamente a la iglesia. No venimos con una expectativa de querer escuchar una palabra, de querer que el Señor nos hable. Hermano, solamente nos hemos acostumbrado a hacer cosas, pensamientos humanos. Pero te digo algo, hermano, no todo el Señor recibe. No creas que todo lo que se hace acá el Señor lo recibe. Solamente recibe lo de un corazón genuino. En la mañana nos hablaron del monte. Nos hablaron que el monte simboliza la presencia de Dios, pero dice el libro de Salmo 24, el Salmo 15 dice de esta manera, ¿y quiénes subirán a ese santo monte? ¿Y quiénes irán a ese santo monte? Los limpios de mano y los de corazón puro. No cualquiera va a ese monte, no cualquiera va a la presencia de Dios, sino dice la palabra que los limpios de mano y los de corazón puro, aquellos que preparan su corazón para venir a escuchar el mensaje de la palabra, no aquellos que vienen a dormir, no aquellos que vienen a estar dormidos. Y peor eso, hermano, teniendo un ministerio, teniendo una responsabilidad, solamente vienes a dormir. ¿Qué ejemplo estás dando? El libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 21 dice, tú que enseñas a otro, primeramente enséñate a ti mismo. ¿Estamos aquí o no, hermano? Por eso dice Romanos, tú que enseñas a otros, hermano, ¿a cuántos has enseñado? Pero dice, antes de que enseñes a otro, primero enséñate a ti mismo. Por eso dice la palabra, hermano. Mira, dice el libro de Esdras, que Esdras preparó su corazón. ¿Pero para qué preparó su corazón? Para aprender la palabra de Dios. Esdras prepara su corazón para inquirir, para aprender la palabra, para aprender la ley de Dios. Pero mira, dice la palabra que él lo aprendió, el pastor, miren, él aprendió, él preparó su corazón para aprender la palabra. ¿Pero para qué? ¿Para qué dice? Primero tenía que cumplirlo él. Porque si nosotros no cumplimos lo que hacemos, hermano, yo te digo, puedes engañar a las personas, puedes engañar a la gente, puedes, hermano, hablar de un Cristo muy bonito, puedes engañar a muchas personas, pero un día estaremos delante de Él. Y esto te lo digo muy claramente, iglesia, pero un día estaremos delante de Él. Pastores, ministerios, todo líder, todos hermanos, banda, músicos, todos los que estamos aquí, un día estaremos delante de Él. Un día estaremos de Dios. ¿Y qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Porque un día estaremos delante de Él. Yo conozco, hermano, gente que viene a la iglesia y vive peleando. Conozco gente que va a la iglesia, hermano, vive en chismes, vive en contiendas, vive en pleitos. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? La palabra dice, cualquiera que escuche este mensaje, cualquiera que escuche esta palabra y la obedece, la pone por obra, yo lo llamo prudente. Pero aquel que no lo hace, que no lo obedece, ¿cómo lo llama el Señor? Y te hago una pregunta, ¿prudentes o insensatos? ¿Prudentes o insensatos? ¿Seguimos? ¿O lo dejamos ahí, hermano? Hay más ministerios que van a salir. Oiga,
hoy, hermano, ¿por qué? Porque es bueno que nos hablen, es bueno que nos confronten. Yo me alegro cuando hay gente que dice, hermano, estoy cambiando, mira, antes era así. ¿Sabes cuándo ves el poder de Dios en una persona? El poder de Dios ves en una persona, no porque hable lengua, no porque salte, hermano. ¿Sabes cuándo ves el poder de Dios en una persona? Que cuando era chismoso esa persona ya no lo es más, que cuando era pleitista esa persona ya no lo es más. Entonces estás viendo el poder de Dios en esa persona, porque fue transformado, porque fue cambiado, porque fue renovado, porque fue su vida puesta a los pies de Cristo, hermano, y esa persona ha cambiado. ¿O no, hermano? Pero ¿cuántos de nosotros solamente escuchamos Biblia, pero no la obedecemos? ¿Cuántos de nosotros escuchamos prédicas, escuchamos mensajes de buenos predicadores que tienen buena homilética, que tienen buena palabra, hermano? ¿Cuántos hemos escuchado? Y hermano, lo difícil no es escuchar la palabra, lo difícil es hacerlo. ¿O no, hermano? Tírate, está a tu lado, nos cuesta hacer la palabra del Señor. ¿O no, hermano? Nos cuesta hacer la palabra del Señor, nos cuesta hacer su voluntad. Por eso, hermano, miren, yo voy cerrando, como te digo, hermano, todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. Por eso te digo de esta noche, hermano, posiblemente ya no nos volvamos a ver, posiblemente, hermano, nos veremos en otra oportunidad, o si el Señor viene de repente, hermano, posiblemente nos encontremos allá arriba, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas como a Él le agrada. Pero mira lo que dice en el libro de Primera de Timoteo, léelo conmigo, hermano. Primera de Timoteo, rapidito, no olvides Esdras. Esdras decía, hermano, que él quería cumplir la palabra. Pastores, nosotros tenemos que aprender la palabra para cumplirla. Tenemos que aprender la palabra para cumplirla. Iglesia, tienes que aprender la palabra para cumplirla, no solamente por saber, no solamente porque me sé 20, 30 versículos, y de esos 20, 30 versículos, ¿cuánto sé lo que lo pones en obra? Pastor, yo me sé 100 versículos, ¿y cuántos de esos versículos lo pones en obra? Pero mira lo que dice en Primera de Timoteo, hermano. Miren, yo abro la Biblia en Primera de Timoteo el capítulo 3, hermano. Mira el versículo 3 de Primera de Timoteo, hermano, el capítulo 3, el versículo 15. Mira, léelo claramente conmigo. Léelo claramente conmigo, hermano. Miren, el libro de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15 dice, para que si tardo, mira, para que si tardo, está hablándole Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Hermano, a veces nosotros, por falta de conocimiento, decimos amén a todo. Hay gente que no dice amén o no amén, y decimos amén, hermano, y confrontemos la palabra, hermano, vivamos la palabra. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, le dice de esta manera: si yo tardo, pero te dejo esto para que tú sepas cómo conducirte dentro de la casa del Señor. Pregúntale al que está a tu lado, voy a terminar. ¿Sabes cómo comportarte dentro de la casa del Señor? Hermano, acuérdate que el más grande líder, el más grande entre nosotros, no es aquel que nos sirve, sino es aquel que sirve. ¿Estamos aquí o no? Una vez estábamos en Lajón, no sé si hay hermanos de Lajón acá. ¿Hay hermanos de Lajón aquí? Estábamos en Lajón este año en enero. Estábamos en Lajón, hermano, y le digo a los ministerios, a todos los que estaban ahí, los ministerios, los predicadores, le digo de esta manera: hermanos, miren, ellos nos atienden, se levantan temprano a cocinar, y no es justo que ellos estén cocinen. ¿Y quiénes son los que escuchan la palabra? Los que venimos de lejos. ¿Por qué no? Miren, hermanos, si ellos lo hicieron en un colegio, le digo, hermanos, agarremos las escobas y limpiemos el colegio. Nosotros que venimos de lejos, enseñémoslos a servir. Y sabes, hermano, yo lo convoqué a todos, nadie vino, pero yo agarré la escoba y limpié todo el colegio. Porque la grandeza no está en tu ser servido, la grandeza está en que tú sirvas. En eso está la grandeza, hermano. Por eso dice lo que dice Pablo. Miren, yo voy terminando. Mira lo que dice Pablo. Y Pablo lo está diciendo de esta manera. Pablo dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué. Tú eres una columna, un baluarte de la verdad, hermano.
Sabes, yo conozco gente, estuve por Ancash, hermano, no sé, estuve por Payasca. Y hermano, en Payasca encuentro a dos mujeres peleando entre ellas y decía, yo nunca me voy a cambiar de religión. Y entre ellas se decían así, yo nunca me voy a cambiar de religión, porque mire sus hermanos que van a la iglesia, cómo se comportan, cómo son. Yo voy terminando, miren hermanos, ¿sabe lo que dice la palabra? Que si tú lo obedeces, que si tú lo pones en obra, ¿cómo te llama Dios? Y no nos engañemos, ¿cómo te llama Dios? Dios te llama prudente, Dios te llama una persona prudente, pero si no lo hacemos, ¿cómo Dios nos llama? Responsable. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros de repente le estemos ofreciendo fuego extraño al Señor y hacemos en la iglesia las cosas que nosotros queremos. Oye, hermano, yo tengo mucho cuidado con esto, porque tengo mucho temor en hacer las cosas. Pero ¿sabe lo que te digo, hermano? Mira, y te comparto esta palabra, y con esto yo voy terminando. A nosotros se nos ha predicado muchas maneras, de muchas formas, que debemos ser diferentes, que debemos dejar la ira, la contienda, la enemistad, y que debemos demostrar los frutos del Espíritu Santo, que son paciencia, paz, gozo, amor. El pastor Cano nos estaba hablando en la tarde acerca de la paz. Pero no vas a poder llegar a la paz si primero no llegas al camino, no llegas a conocer la verdad y no llegas a conocer la vida. Puedes estar en una iglesia, puedes estar reunido en una congregación, hermano, pero termino diciéndote estas palabras. La mujer samaritana, ¿qué le dijo a Jesús cuando lo vio? Hermano, mira, la mujer samaritana, ¿cómo le confronta a Jesús cuando lo vio? La mujer samaritana, ¿sabe lo que le dice? Nosotros adoramos al Dios de nuestro padre Abraham. Y hermano, ¿quién era el Dios de Abraham? De nuevo, te lo voy a decir de esta manera. La mujer samaritana le dice a Jesucristo mismo, le dice de esta manera: nosotros adoramos al Dios de nuestro padre Abraham. Y te hago la pregunta, ¿quién era el Dios del padre Abraham? ¿Quién era? Jehová, el Dios de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermano, ella adoraba a Jehová. Ella adoraba a Jehová porque ella misma le dijo de su boca, y Jesús no lo mintió. Jesús no le dijo, no, tú estás hablando mal. Jesús no le dijo, no, tú no adoras. Mira lo que la mujer dijo, era verdad. Porque Jesús no le dijo, Jesús lo único que le confrontó fue por los 5 maridos que había tenido. No le confrontó por decirle, yo adoro en ese lugar, yo adoro al Dios de mi padre Abraham. Entonces quiere decir que esta mujer sí adoraba. Hermano, si adoraba al Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Si lo adoraba o no lo adoraba? Lo adoraba. Pero mira cómo lo adoraba. Con 5 maridos, resentida, con odio, con rencor. Así lo adoraba. Tuvo que encontrarse con Jesús para que su adoración cambie, para que su manera de ver las cosas cambie. Por eso te digo, hermano, puedes estar en una congregación, pero puede que seamos insensatos y no prudentes. Yo con esto, hermano, termino. ¿Somos sensatos, somos imprudentes? ¿Somos prudentes o somos insensatos? Eso tú y yo lo conocemos, eso tú y yo lo sabemos. De repente estás cantando a alguien que no conoces. De repente hemos dejado de predicar a aquel que conocemos, solamente lo estamos haciendo por rutina, pero ya no lo estamos haciendo convencidos. Acuérdate que el Señor busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿De qué vale quedar bien ante los hombres por una ofrenda? ¿Y cuántos han vendido la conciencia por dinero? Y por una ofrenda se dejan convencer y vender la conciencia, hermano. ¿Y por qué no le hablamos la verdad al pueblo? Porque se vayan a molestar y no nos vayan a dar. Yo siempre he dicho, hermano, al lugar donde yo voy no me importa si me dan o no me dan nada. Yo he venido a hablar de aquel que me rescató, de aquel que conozco, de aquel hermano que cambió mi vida, cambió mi matrimonio, cambió mi familia, cambió la vida de mi hijo. Estoy ahora, hermano, te puedo decir que tengo una casa en sujeción a la palabra del Señor, viviendo lo que la palabra dice. Pero quiero invitarte a ti, hermano, quiero invitarte a ti en esta reflexión. De repente estás adorando como la mujer samaritana.
porque el pastor me dijo, porque el hermano me dijo. Pero hasta ahorita no he tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Y mientras no haya un encuentro, hermano, seremos como Saulo, conocedores de la palabra, pero persiguiendo a los cristianos. Seremos como Saulo, hermano, conocedores de la palabra, pero persiguiendo a todo aquello, hermano, que llamamos cosas del Señor.